Vamos a pedir que silencien el audio para trabajar, para iniciar esta conversación. Buenas tardes, me llamo Jorge Alberto Restrepo y para nosotros es un gusto enorme tenerlas y tenerlos aquí en este conversatorio que vamos a tener con con Claudia Degen. Bienvenidos. Vamos a pedir que bajen sus volúmenes. Es normal que estén entrando con sonido. Es parte inicial de las conversaciones. Gracias a todas y a todos por estar acá. Gracias, chao. Chao, chao, chao. Ok. Voy a compartir también un PowerPoint a continuación, decirles muy buenas tardes y agradecerles por estar acá porque entendemos que en este momento se inicia un partido de fútbol de la selección chilena contra la selección de Venezuela. Yo soy de Colombia, pero obviamente voy por Chile, por cierto. Voy por Chile. Voy a hacer una apuesta 2-1. Cuando terminemos esta conversación, el partido podrá estar ya en las finales 2-1. Me la juego a eso. Hola, Chizuka, gracias, Teresa y Karina, bienvenidas. Seguimos recibiendo personas, felices de tenerlas con ustedes y decirles que como todos los martes es un gusto tener esta compañía, esta gran compañía de ustedes acá. Hemos tenido un ciclo de conversaciones en noviembre. La primera conversación la hicimos con Guillermo Vilancio sobre estrategia y la normalidad. La segunda conversación la tuvimos con Roberto Bravo, hijo del pianista Roberto Bravo, homónimo de su padre, con quien hablamos de VICA y las fortalezas que se complementan con las competencias. Una conversación bastante interesante, muy concurrida. Y hoy tenemos el tema fantástico con Claudia Degent. Ella es psicóloga de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile y nos va a acompañar hoy con el tema del síndrome de burnout, un tema muy interesante, muy importante, muy potente que ha preparado ella para ustedes y que la vamos a disfrutar. Yo voy a compartir pantalla para que podamos tener el apoyo de lo que ella nos va a presentar. Y antes de nada decirle al equipo de MSO, darle las gracias porque nos han podido apoyar en este desarrollo de lo que son los webinars, todas las temáticas que hemos presentado y anunciarles también que la próxima semana vamos a estar reunidos en esta misma frecuencia con Alex Fogel, quien nos va a hablar de las emociones y la gestión individual de las emociones. Y de pronto nos habla un poquito del Ikigai. Pusimos esta fotografía por cuanto nos pareció importante mostrarles la nueva camiseta de la selección de Chile, pero la verdad es que no sé cómo se llama ese jugador. Nosotros somos Uniana en MSO y hablaremos del síndrome de burnout. ¿Qué hacemos con los agotados? Para eso, como lo anuncié al principio, tenemos a Claudia Degen, neuropsicóloga de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, y ya la vamos a presentar, felices de tenerlos con nosotros. Esta estructura va a tener 3 momentos. Vamos a conversar con Claudia, vamos después a tener un espacio de preguntas y respuestas y finalmente un regalo sorpresa que lo vamos a entregar entre todos los participantes. Muy bien. Ahora, siendo así, entremos de lleno con Claudia Degen, síndrome de burnout, desgaste profesional. Claudia, bienvenida. Rico que estés con nosotros. Valoramos mucho tu presencia aquí. Cuéntanos cómo te sientes. Voy a dejar de compartir pantalla para verte la pantalla a ti particularmente. Hola Jorge Alberto, muchas gracias. La verdad muy, muy contenta de estar compartiendo en esta instancia contigo. Así que muchas gracias por esta invitación y buenas tardes a todas y a todos. Mayoría mujeres parece, al ir ingresando. Y lo que quería quizás mencionar al inicio es que yo me posiciono desde una expertise profesional que es desde la clínica, es decir, en el trabajo directo con las personas. Y eso evidentemente se puede y se va ajustando a los distintos escenarios en los que uno puede trabajar, si es una empresa, si es una institución pública, una institución privada. En el fondo somos todos seres humanos y todos pasamos muchísimas horas en nuestros trabajos y por lo tanto todos tenemos este riesgo de caer en alguna de estas dos categorías que voy a explicar a continuación, si es estrés o es efectivamente síndrome de burnout. Perfecto, entonces gracias Claudia de nuevo por estar acá.
comparto la pantalla y preguntarte con esta foto. Yo armé las fotografías con Claudia, pero estas son de mi propia creatividad, un poquito fuerte. ¿Por qué se llama burnout? ¿Por qué se llama síndrome? ¿Por qué esa característica de síndrome? ¿La podrías explicar brevemente para los que somos neófitos en el tema? Sí, lo que pasa es que, bueno, los cuadros clínicos, ¿cierto? Se definen como síndromes, que son un conjunto de síntomas y signos. En el fondo es una nomenclatura médica en el que se incorporan muchos conceptos dentro de un cuadro clínico. Y este cuadro clínico en particular es el que se asocia en específico al trabajo, es decir, a nuestro ámbito laboral y a esta sensación de estar quemados o agotados. Esa es la traducción literal en el fondo del inglés, ¿no? Que te saca este agotamiento. Ahora, con respecto a la pandemia o al confinamiento, no sé cuál de las dos, a tu parecer hemos estado, o más bien el síndrome de burnout ha aparecido más ahora nos cambiaron la geografía de piso, el teletrabajo, el trabajo a distancia, ¿ha aparecido más esta problemática de burnout o es un tema que más bien viene sucediendo tiempo atrás y pocos conocemos o poca difusión se ha dado, Claudia? Sí, efectivamente, este es un síndrome, un cuadro clínico, una situación que nos ocurre desde siempre, ¿no? Desde, bueno, no sé si siempre, pero desde hace muchos años. Y se incluye... Alguien puso el Ahí está el partido. partido, ya salió la pelota, Aquí ya está el salió la partido, ya pelota. empezó. Bueno, está bueno, está bueno, está bueno. Que nos pueden avisar también como si hay un gol. Cuando hay gol vamos a Entonces, gritarlo pero nos vamos a tostar aquí a quemar gritando gol de Chile. Ay, 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 qué está bueno. difícil competir con la roja. Bueno, aquí vamos. Entonces, este cuadro clínico ingresó como categoría de cuadro clínico, ¿cierto? Como enfermedad en el fondo social, la psiquiatría, desde ya hace unos años. Eh, y entonces se me fue, con tanta risa y tanto partido, se me fue la idea. ¿Esto aparece hace tiempo o Ah, aparece sí, por la no, ya, pandemia? ahora sí. Entonces, ya existe desde hace un tiempo, ¿cierto? En la psiquiatría y de hecho ahora es un poquito más aceptada la licencia producto de este estrés o de este burnout, pero lo que sucede en pandemia es que al inicio, pandemia es todo lo que nos está ocurriendo y confinamiento fue este periodo en el fondo más intenso de permanecer en casa. Pero la pandemia es esto que vivimos desde marzo y que vamos a seguir viviendo gran parte del próximo año. Entonces, lo que sucede en pandemia es que al inicio hubo probablemente una especie de primavera o mini de sentirse un poco contento de estar en casa, pero luego entonces aumentó el estrés porque aumentó la carga, aumentó la demanda, tanto al interior de las familias como desde el ámbito laboral, ¿cierto? Más exigencias, etcétera, y cambia el escenario completamente y efectivamente el teletrabajo no es lo que estamos haciendo nosotros. El teletrabajo es un lugar protegido, pero que estás en tu casa, los niños en el colegio, en fin, o sea, eso es teletrabajo. Lo que nosotros estamos haciendo es seguir trabajando desde nuestra casa, es otro el escenario. Por lo tanto, lo que ha aumentado es el estrés. No me atrevería a decir si hay burnout, pero probablemente sí, pero los datos, ¿cierto? Y las investigaciones que se han hecho ahora en Chile hablan de estrés, de que ha aumentado el estrés de manera muy importante. Hay Ok, otra entonces persona que se llama Francisco que dice que no escucha nada, así que bueno, será problema de su Francisco, te computador. vamos a dar después esta grabación para que la tengas, te la mandamos por correo para que la puedas disfrutar. Por ahora, aguanta y vas mirando de reojo el partido de fútbol. Tengo muchas preguntas para ti, Claudia. ¿Qué realmente, si esto es igual al estrés, si es igual, qué factores predisponen el burnout? Eh, ¿Cuál es el culpable, si es que hay culpable? ¿Cómo autocuidarse? ¿Qué hacer? ¿Hay algún tema y es cuáles son las primeras alarmas? ¿Cuál es la resistencia que se presenta? Y también cómo recargarnos de energía, tanto individual o dentro de la organización, para poder trabajar y hacernos cargo del síndrome que se presenta. Todo esto lo vamos a conversar y vamos a estar aproximadamente una hora y cuarto, el tiempo que tú consideres, por cierto, para que nos dejes ver el final del partido. Es una broma. Sí, por No, supuesto. todo el tiempo. Y recuerden que al final vamos a entregar un regalo muy interesante. Realmente son varios regalos, pero hay un regalo muy potente para que al final lo podamos entregar. Entonces voy a continuar con el síndrome de burnout, el desgaste profesional, y aquí hay factores
que hacen que, o las fases del proceso más bien. Ujú. Cuéntanos cuáles son las fases del proceso, Claudia. Claro, el burnout entonces es este síndrome de desgaste profesional, es decir, es asociado al trabajo. En otros escenarios se llama estrés asociado a otras cosas, ¿no? Existe el estrés asociado a la paternidad, a la maternidad, etcétera. Pero acá estamos centrados en la labor del trabajo. Y la definición es el estado de agotamiento emocional. No es de estar cansado por trabajar 10 o 12 horas, sino que es un agotamiento emocional, va pasando un camión, provocado por un proceso de estrés crónico, es decir, el trabajo en sí mismo no nos va a llevar al burnout. Hay una seguidilla de cosas que van ocurriendo. Entonces, las fases del proceso es que primero, cuando hay un estrés crónico mantenido asociado a nuestro trabajo, hay una reacción de alarma del cuerpo, ¿no es cierto? Nos ponemos un poco como en alarma. Luego, hay una fase que es de resistencia, o sea, yo aguanto el estrés y todos hemos aguantado durante toda esta pandemia lo que significa esta sobrecarga de miles de funciones distintas y de roles simultáneos, ¿no? Entonces el cuerpo resiste, aguanta, ya pasará, ya pasará, ya pasará. Y esto, si tú lo continúas en el tiempo, se transforma evidentemente en agotamiento, ¿sí? En un agotamiento que ya es físico y es emocional. Perfecto. Ok, de manera que yo no llego al agotamiento sin antes haber tenido una resistencia y haber manifestado mis primeras alarmas de agotamiento. Ok, muy bien. Exactamente. Ahora, hablemos también de la evolución. Parece que hay tres etapas de la evolución donde vamos cayendo, cayendo, cayendo. Sí. Claro, esto va evolucionando, no es de un día para otro y no es asociado simplemente al trabajo. Ojo con eso, es asociado al estrés que nos puede provocar nuestro trabajo. Van a haber profesiones que están más susceptibles al estrés, etcétera. Entonces, Yo como de primera... antemano me imagino que la parte médica, con esto de Mm, la pandemia, ha tenido muchísimo que ver con el actual y esperamos que sirva para las personas de la salud que nos están escuchando. ¿Cuál es la evolución? exacto, la primera etapa ¿Sí? es lo que decíamos antes, ¿cierto? El agotamiento emocional. Ya yo estoy agotado, me cuesta levantarme, ¿cierto? Estoy con síntomas, puedo estar con síntomas físicos, con distintos tipos de síntomas, a lo mejor llanto, angustia. Luego, que es donde empieza ya la fase más grave, es que viene un proceso de deshumanización, es decir, me empiezo como a desconectar de mi labor. Entonces, vuelvo mi trabajo como más automático, menos conectado emocionalmente, con menos compromiso, entonces me empiezo a distanciar. Y eso es un proceso de deshumanización. Entonces, a Oye, veces, por ejemplo, en el ámbito de la salud, cuando se trabaja en unidades de mucha intensidad, en cuidados intensivos, etcétera, puede ocurrir que efectivamente las personas, sobre todo ahora en pandemia, al final de haber pasado por distintas etapas de sobrereacción, de mucha empatía con las personas, de sufrimiento con las personas, como se debe seguir trabajando, el cuerpo necesita de alguna manera, ¿cierto?, como contrarrestar este exceso emocional, y entonces como mecanismo de defensa ocurre esta deshumanización, y me eso podría despego. llamarse una desconexión con la sensibilidad del otro. Y te lo pregunto porque a mí me ha pasado, sin saber de esto, hace unos años, cuando llevamos a un pariente que lamentablemente murió en la clínica y yo notaba cómo las personas eran casi insensibles ante el dolor terrible que teníamos y las personas simplemente seguían comiéndose el sándwich. Me decía, pero ¿cómo? Si es mi sobrino y seguían sin ningún problema. Eso es muy impactante para los demás que no entendemos el fenómeno, ¿ah? Sí, es muy impactante, es muy doloroso y es lo que nosotros cuando trabajamos al interior de las organizaciones de salud intentamos siempre estar en el fondo recordando y enfatizando. Uno no puede perder esa dimensión humana finalmente. Y Claro. ahora, después de un montón de años, ¿cierto? Existen proyectos que se llaman hospitales más humanizados. Ok. Es como lo que debiese ser obvio, pero ahora al final se tiene que intervenir para que la gente recupere la dimensión humana Claro. del trabajo y de lo que están haciendo. Voy a especular un poquito más. Es posible que muchos usuarios, que en la salud se llama pacientes, porque parece que tienen que tener mucha paciencia, es donde empiezan a hervir por dentro, se les sale el Godzilla que tienen cuando ven que efectivamente hay una deshumanización de un servicio que por la sola experiencia en cuanto interactúan con una persona de la salud, lo califican de pésimo. El servicio puede ser excelente y salvar vidas,
pero esta interacción hombre con hombre, mujer con mujer, humano con humano, cuando se produce esta deshumanización, rápidamente es fácil caer en una calificación de mal servicio. Exacto, lo que tú mencionas es completamente así. Y al revés también, puede ser un servicio muy precario, ¿no? Muy humilde, pero si el trato efectivamente es humano y es digno, que es lo que finalmente lo que se trata es de un trato digno, ¿cierto? Él puede ser catalogado, calificado como excelente, cuando en realidad a lo mejor no había ni algodón, ¿no? Muy Pero el válido. trato es lo que la gente siempre va a agradecer o se va a fijar en eso. Ok, y después pasa la baja realización Sí. personal. Entonces, cuando ya te deshumanizas, te desconectas, entonces viene este proceso de sentir baja realización personal, es decir, eh, de no sentir que estoy haciendo algo bueno para mí o algo útil, sino que es como proyectar tu vida y decir, esto va a ser mi vida de aquí al final. No tiene incentivo, no tiene motivación, no tiene nada positivo. Y ahí está lo grave. Ahí está lo grave, en el sentido que yo en algún momento pierdo, ¿cierto? Esa ilusión o esa magia, o independiente del trabajo que yo haga. Independiente del trabajo que yo haga. Ok. Ahora, todo esto lo pregunto, tal vez nos lo vas a contar más adelante. Entonces, se puede intervenir y se puede revertir esta condición de quemado que aparece acá. Sí, por supuesto. Yo puse esta foto porque me parece que cuando la persona, alguien interrumpe y sale de la cadena, evita que esta condición continúe. Y desde aquí quiero yo que hablemos sobre cuál es la diferencia entre el Sí. estrés y el burnout para poderlo ejemplificar mejor. Exacto, el estrés es esta reacción como normal del cuerpo y de la mente frente a un desafío o frente a algo que se nos complica, ¿sí? A veces podemos estresarnos por ejemplo, básicamente son dos condiciones. Una es porque sentimos que no tenemos la capacidad de desarrollar una cierta actividad, y otra es que no tenemos el tiempo suficiente, ¿no? Entonces a veces tenemos una larga lista de pendientes en el día, entonces yo ya me enfrento a mi día con un montón de cosas que hacer, y que no voy a ser capaz de hacer, creo yo, ese es mi análisis de la situación, y por lo tanto ya empiezo estresada. Eso es estrés, es una reacción normal del cuerpo. El problema es cuando este estrés es mantenido en el tiempo, es decir, yo no hago nada para mejorar esta sensación de estrés. Entonces, por un lado, cuando alguien está estresado, hay una sobreimplicación en el problema, ¿no? Cuando es demasiado empático con el problema o con el trabajo, demasiadas horas que yo estoy invirtiendo en mi trabajo. Entonces, me empiezo a estresar al final del camino. ¿Qué le pasa a una persona que está en burnout? Como lo decíamos antes, que se deshumaniza, es que pierde este compromiso y se deja de implicar emocionalmente en su trabajo. Entonces, por ahí vamos empezando a ver finalmente que el estrés es algo, por llamarlo más sencillo, que el burnout. El burnout es porque ya pasamos todas las etapas y ya estamos al final. Perfectamente. Muy bien. Excelente. Vamos con otra, claro. Por ejemplo, cuando yo estoy estresado, ¿cierto? Estoy como hiperactivo. Hay como extra energía, estoy haciendo mil cosas, digo que sí a todos los proyectos y me meto en mil cosas. En cambio, en el burnout hay desgaste emocional. No me quiero meter en nada, hago lo justo y necesario, no soy capaz, no tengo más energía. Perfecto. Muy bien. Aquí, daño fisiológico es el fundamento principal. En el fondo, el estrés va a ir haciendo, va a ir impactando en el cuerpo, ¿no? Duermo poco, estoy cansado, no hago ejercicio, no descanso, etc. En cambio, en el burnout, el daño es emocional. Es una pérdida de ilusión con el trabajo, Ujú. ¿sí? Eh, Desencanto. Y esto ocurre realmente como una frustración profunda porque dediqué mi vida. Ahora que tú lo estás diciendo, me hace la reflexión de las profesiones que son vocacionales. Yo quiero servir como enfermera, como bombero, como policía, y de pronto me encuentro con que ahora me frustré porque aquello que me movió y por lo cual hice tantos sacrificios, me encuentro con que ya no me mueve, ya no me emociona. Eso es bien triste, ¿ah? O eh, frustrante, diría yo. Eso es, efectivamente, y claro, te puede pasar a lo mejor cuando llevas 20 años en la profesión. Yo sé que no es muy bueno hablar de cosas autorreferenciales, ¿no? De cosas propias, pero yo pienso que sí, yo pasé por un periodo hace como 2 años de profundo como pérdida de ilusión con el trabajo con personas, porque al trabajar con personas que sufren es una de las profesiones que también más se agota junto con
policías y profesores. ¿Ya? Los profesionales de la salud, policías y profesores tienen un desgaste mayor a otras profesiones. Y entonces en ese momento uno lee, probablemente mal, las señales, ¿no? Y la señal puede ser, no quiero trabajar más en esto, me quiero dedicar a otra cosa, quiero hacer un cambio radical. Entonces, en ese momento uno puede en el fondo tirar por la borda años de aprendizaje, de expertise, etcétera. Y entonces lo que hay que hacer es descansar, ¿no? Para eso son las licencias médicas, ¿cierto? Es para descansar, volver a encontrar tu centro y efectivamente poder ver qué es lo que a uno lo tiene así de agotado. Entonces, Seguramente, seguramente que lo vas a mostrar más adelante, pero me estoy preguntando la responsabilidad de la empresa, organización o institución para cautelar esa condición del talento humano y aprovecharlo. Imagínate que se me dan 20 años de experiencia por una crisis que está viviendo, no la atiendo y se pierde la potencialidad que tengo en el desarrollo del servicio que yo ofrezco. exactamente, tú das en un punto. Si esto que a uno le está pasando no tiene eco en ninguna parte, entonces, claro, yo agarro zapatillas, me voy, hago un cambio de vida y claro, esa institución, empresa, organización pierde un elemento importante, yo también, por supuesto, pero la organización pierde un elemento importante. Entonces, hace toda la diferencia, ahora lo voy a explicar efectivamente más adelante, pero hace toda la diferencia que la organización sepa leer también estas señales y escuchar lo que hay ahí y ofrecer en el fondo un abanico de posibilidades y de soluciones, porque hace un tiempo atrás las licencias psiquiátricas, porque de momento se llaman licencias psiquiátricas, en otros países son licencias laborales, y se Ok, llaman claramente, es en el contexto laboral, no es que uno esté loca ni nada, ni que no se la pueda, porque pasa mucho también en este país, ¿cierto? Hay estereotipos de que en general el último que se va del trabajo es el mejor y el primero que llega es el mejor, así. cuando no es así, es al revés, Claro, ¿ya? cuando ven zapatilla de clavo, entonces lo critican. Exactamente. Yo me lo aprendí aquí en Chile, zapatilla de clavo. Qué Y eso temprano. es, en otros países lo han entendido y se respetan los horarios y se respeta que uno tiene otra vida, después cuando termina el trabajo uno tiene más vida, Sí. pero en países como el nuestro yo me atrevo a decir que pasamos muchísimas horas en el trabajo y como que el sentido de nuestra vida pasa por lo laboral. Y eso Hablemos del agotamiento. ya, agotamiento, falta de energía física, ¿cierto? Porque estoy cansado, estoy estresado, versus en el burnout que el agotamiento es emocional, es motivacional. Perfecto. Avancemos. Claro, entonces puede en el estrés crónico esto terminar en un proceso de depresión, ¿cierto? Porque, bueno, el cuerpo reacciona, ¿cierto? Para tratar de preservar lo poco que le queda de energía física. Y en el caso del burnout, la depresión va a ser más orientada a una pérdida de ilusión, pérdida de ideales. Sí, yo creo que va quedando bastante clara la diferencia, digamos, es una pérdida más del sentido y en el otro es más cansancio, ¿sí? Ok, muy bien. Eh, bueno, el estrés siempre puede tener un efecto positivo porque me mueve, me motiva, etcétera, pero el burnout tiene, la verdad, puros efectos negativos. Ok, muy bien. Aquí tienes unos datos de estrés, entonces no es de burnout, sino de estrés. Cuéntanos un Ujú. poco. Claro, esta es una encuesta que se hizo en Chile ahora hace poco por grandes instituciones, ¿cierto? Eh, Entrevista telefónica a más de 1.600 personas entre 21 y 68 años en la situación actual de pandemia. Se aplicó un cuestionario que es para detectar problemas emocionales, depresión básicamente, entre otros cuestionarios, y los resultados fueron bien claros en realidad, ¿no? O sea, alrededor del 30 y casi 35% de las personas encuestadas tenía algún síntoma depresivo o de sospecha de depresión, porque, bueno, las escalas siempre nos van a dar distintas medidas, depresión grave, depresión leve o síntomas subclínicos. Y Ok, el otro, casi el 50% de las personas encuestadas valoró peor su salud mental durante la pandemia. Y esto es congruente con toda la literatura de todos los países que hemos pasado por esta misma pandemia, es decir, y esto fue al inicio, fue, ya no me acuerdo bien, julio. O sea, esto a medida que se prolonga la pandemia, vamos a ir, yo creo, aumentando los datos de estrés. cuando ¿Sí? vemos estos resultados, Claudia, en un comparativo anual o histórico de los últimos años, es una cifra que es alarmante. Antes era, por ejemplo, los síntomas subclínicos eran 18
y subimos a 34, ¿es una cifra así de alarmante? ¿O es Sí, o sea, en general sí, en general hay distintos, por supuesto, datos en la literatura y todo, pero en general síntomas subclínicos rondean el 10%, el 12%, va a depender un poco de los lugares. Depresiones graves, el 5%. Wow. Entonces, efectivamente es muy importante y los datos que recoge ese cuestionario de salud de Goldberg son agobio, angustia, trastornos del sueño y sensación de no poder como enfrentar los problemas. Esas son como más o menos las características. Y ahora hablando de la radiografía de la salud mental, es decir, de este mismo estudio, ¿cómo es, cierto, el estrés hoy en día en contexto de pandemia? Tiene cara de mujer, por supuesto, es decir, se estresan más las mujeres. En la etapa joven, entre 21 y 34, un grupo, y después entre los 45 y 54, otro grupo, con escolaridad superior técnica o media incompleta, en situación de hacinamiento, de deuda, de merma en sus ingresos, ¿cierto? La pandemia llevó merma en los ingresos, personas que viven solas, es decir, no solas de siempre, sino que solas por estar separados, ¿sí? Hay que hacer siempre esa distinción en estos hallazgos, porque no por el hecho de vivir solo tienes más riesgo de deprimirte, sino que las personas que se han separado tienen más riesgo. Las deudas ya las dijimos, alguien que había tenido, por supuesto, problemas de salud mental previa, o que tengan 2 o más condiciones de salud. Es decir, esas son las personas que arrojó esta investigación, que actualmente en julio estaban con mayores índices de depresión o de estrés al menos. Claudia, cuando tú hablas de esto, me puedo imaginar también que hay muchas personas, un número importante que está viviendo esta condición y tal vez no saben que están en el síndrome de burnout, simplemente están quemándose solas ahí también. Entonces, ¿de quién es la culpa? Cuéntanos de quién es la culpa. Claro, durante muchos años, por eso lo pongo acá y es interesante, aunque sea para el ambiente, digamos, hospitalario y médico, durante mucho tiempo se ha culpado al individuo finalmente, ¿no? De su propia salud mental. Es decir, tú eres el que se enferma, tú no toleras este trabajo, tú no sirves para, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en este estudio, publicado el año 2016, lo que dicen es, paren con echarle la culpa al individuo y asuman la responsabilidad como sistema, es decir, como organización, como sistema que hay detrás del individuo. Entonces, efectivamente, yo diría que no es solo el sistema el culpable, siempre hay cosas en el fondo, hay contribuciones de ambas partes, pero la institución, la empresa, la organización no puede desentenderse de lo que le pasa al individuo en su organización. Ese es un poco el mensaje. Ahora, aquí la palabra es culpa, pero puede ser más bien la responsabilidad, ¿cierto? El hacernos cargo. ¿Sabes Sí. qué, Claudia? Que Ana María nos está pidiendo la palabra para hacerte tal vez alguna pregunta. Ana María, activa tu micrófono, por favor, para que haga la pregunta a Claudia. Aunque vamos a tener una sección al final, puedes hacerla ahora. Hola, Ana María, buenas tardes, ¿cómo estás? Te vamos a escuchar. Activa tu micrófono y habla. No la vemos. No, Yo disculpa, ¿aló? yo le estoy viendo. Sí, Hola, Ana María, ¿cómo estás? Ah, hola, no, me equivoqué, estaba apretando de más. Voy a hacer la pregunta al final, gracias, disculpen. Ok, no hay ningún problema, Ana María. Entonces vuelve a mantener silencio y Ya, que gane Chile. ¿Cuáles son los eso. factores predisponentes o que predisponen al síndrome de burnout? sí, hay algunas, claro, hay algunas condiciones o características o rasgos, ¿no? Tenemos estos 3 grupos. Entonces, el tipo de profesión, como yo decía antes, ¿cierto? Las profesiones asociadas a la salud, profesores y policías. Ahora, Después, ¿esto es lo única profesiones o hay otras muchas más? Por ejemplo, yo te dije bombero, por decir cualquiera, pero puede ser un empleado público que atienda situaciones de emergencia o no sé, un conductor de bus, por ejemplo, de metro, sí, claro, un siempre va a vigilante. depender de los estudios, del que decidió estudiar, ¿no? De estudiar, por ejemplo, a distintas profesiones. Los estudios que se revisan en este tema asocian estas profesiones, no es que los demás no lo tengan, Ok. eh, eh, sino que estos son los que tienen más altas tasas, o sea, más probabilidad finalmente de presentar. No es que nadie más lo pueda presentar, sino que hay más probabilidad. Ok, muy bien. Ok.
Dentro de los factores demográficos ya lo habíamos mencionado, ¿cierto? La edad y género, es decir, está asociado a mujer y asociado a estos dos rangos etarios que les mencioné antes, en la veintena y en la cuarentena. Y asociados a la organización también, que van a ser los turnos, ¿sí? Turnos muy largos o turnos muy difíciles, etcétera, salarios bajos, sobrecarga del trabajo, tiempo de exposición al dolor. Por ejemplo, si yo trabajo y voy dentro de mi organización cambiando de rol, a lo mejor al tener esta mayor variabilidad voy a tener menos riesgo, ¿no?, al burnout. Pero si siempre hago lo mismo, todos los días exactamente, muchas horas, mucha sobrecarga, efectivamente tengo más riesgo. Alguien dice también asistentes sociales. Claro, es que en el fondo eh, es asociado, podríamos decir, a lo sociosanitario. A lo mejor ahí podríamos ampliar cuando yo digo profesionales de la salud, pero es en el fondo lo sociosanitario. Se asocia a las personas que trabajan con el dolor humano. Así que muchas gracias por la acotación. Excelente. Y consideraciones para evitar consecuencias negativas. Nos presenta 5. Veámoslas. Son algunas consideraciones como generales, ¿no?, que podemos hacer para evitar las consecuencias negativas de este estrés prolongado, es decir, de alguna manera llegar antes que se transforme en burnout. Entonces, disfrutar del tiempo libre y ser capaz realmente de desconectarse. Ahora que estamos en pandemia, es responsabilidad nuestra de cerrar el computador, ¿cierto?, apagar teléfonos, etcétera, a una cierta hora y no aceptar más conversaciones, ni correos, ni nada que tenga que ver con el trabajo. Uno lo puede, por supuesto, previamente acordar, pero hay toda una campaña que dice que, por favor, o sea, deténganse en algún momento, cada uno sabe su ritmo, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor los que tenemos niños pequeños, después que los niños pequeños se duermen, uno tiene ahí una hora y media de calma para trabajar, pero eso no es que esté mal en sí mismo, uno tiene que organizar su tiempo, pero hay que desconectar y hacer otra cosa que no tenga que ver con el trabajo, es decir, disfrutar aunque sea ese pequeño ratito que tengo de tiempo libre y no seguir aquí en la cabeza rumiando, ¿cierto?, mi problema o lo que tengo que hacer, porque estamos siempre pensando en lo que no alcanzamos a hacer y lo que tenemos que hacer al otro día o en fin, ¿no? Terrible. Esto que es muy bonito en el fondo, que tiene que ver con buscar la novedad en tu trabajo. Si tú efectivamente haces un trabajo rutinario, y esto no solo lo dicen los que lo estudian, sino que la gente dice, cuando uno les pregunta, ¿y tú cómo haces para no aburrirte de, no sé, hacer siempre lo mismo? Dices que yo busco cosas, me entretengo, busco la novedad, lo hago de otra manera, me invento. Esa gente que en el fondo naturalmente tiene una forma de afrontar la vida que es diferente, se puede aprender, pero naturalmente hay gente que es más así, ¿no? Entonces, valorar pequeños detalles que gratifiquen, que mantengan la ilusión por el trabajo. Cuando uno ya pierde la ilusión por el trabajo, creo que ahí hay un elemento de gravedad. Entonces, antes de llegar ahí, debemos intentar mantener esa ilusión. Después, convertir la rutina en un hábito, es decir, algo que yo tengo que hacer de manera rutinaria, la convierto en hábito y por lo tanto dejo de como usar mucho tiempo en esas cosas y aprendo muy bien y así puedo dejar tiempo libre para otras cosas. ¿Sí? Cuando aprendo muy bien una destreza, eso me permite ahorrar tiempo. Y no confundir gastar con invertir el tiempo. Eso también es algo súper importante. Uno dice es que me demoré un montón y gasté un montón de tiempo, por ejemplo, en hacer presentaciones, ¿no? Que a veces uno busca cosas que sean presentaciones bonitas, ¿no? Entonces hay que bajarse unos PPT de modelo y todo, pero me demoré un mundo en hacerlo. Sí, me demoré un mundo ahora, pero para la próxima ya lo voy a tener ganado. ¿Ya? A propósito, está muy lindo tu Bien, PPT. Te felicito. Está muy lindo el PPT que hiciste. a propósito. No sé si gastaste tiempo o invertiste, pero espero que hayas invertido tiempo. Muchas gracias, me ayudaste mucho también. Ya. Y dice, la última que dice acá, dice, no existe más tiempo del que hay. Y eso es una gran verdad, ¿no es cierto? A veces rellenamos nuestro planificador de cosas cuando en realidad no hay más tiempo, o sea, tenemos que planificar de manera realista. A veces, a veces el otro día alguien me lo preguntaba así de manera muy informal, me dice que tengo tantas cosas que hacer y termina el día y me parece que sigo con las mismas cosas con las que empecé. Entonces Con le menos di algunos tips, como por ejemplo, en vez de tener una lista de 10 cosas, a lo mejor efectivamente priorizar y decir, ok, hoy día voy a hacer 3. Entonces tú logras hacer esos 3 y además eso te sientes realizado de haber podido hacer esas 3. tiempo. Qué buena, qué buenos consejos, gracias. Autocuidado de la salud. 3 recomendaciones parecen acá.
Claro, lo que pasa es que esto también tiene que ver con la responsabilidad, como decíamos antes, ¿no? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Cierto? La empresa, la institución tiene una parte de responsabilidad, pero yo finalmente soy el único o el más responsable de autocuidarme. Yo tengo que estar alerta y atento, por lo tanto tengo que ser consciente. Tengo que ser consciente eh, de lo que me está pasando, de escucharme, de hacerme caso, de decir, uy, parece que estoy cansada, parece que necesito un día libre, a lo mejor 1 o 2 días, alargar el fin de semana, pero eso también muchas veces es mal visto, ¿no? Entonces ahí uno tiene que ir luchando con lo mal visto y con la necesidad que yo tengo de efectivamente descansar. Y a veces este pequeño descanso efectivamente tiene un gran impacto y vuelvo a tener ilusión. Luego la responsabilidad, es decir, yo soy responsable de manejar mis tiempos, a lo mejor de aprender a decir que no. ¿Ah? Esta persona que me consultaba el otro día también me dice, es que yo sé hacer muy bien, no sé, los currículum, por ejemplo. Entonces me piden ayuda. Y yo les digo que sí. Y le digo, bueno, pero es que eso es un favor, no es parte de tu trabajo. Entonces tú tendrás que ver a quién le dices que sí, a quién le dices que no, o mira, no puedo hasta el otro lunes. ¿Te sirve? Entonces una cosa a veces tan sencilla, pero tiene que ver con eso, con que yo soy el responsable de no estresarme también, ¿no? Y el último punto es pedir ayuda, y eso nos cuesta muchísimo, muchísimo, en todo orden de cosas, ¿no? En el trabajo a lo mejor se puede pedir a veces a un compañero, una compañera de trabajo que me eche una mano en alguna cosa que a lo mejor yo manejo menos o que me estresa más. Entonces, el pedir ayuda o incluso hablar con la jefatura, ¿cierto? Y decir, bueno, me está pasando esto, ¿qué podemos hacer? ¿Podré tener un día libre? No sé, etcétera. Y reconocernos que no somos los superhéroes, que podemos Súper. aguantar todo el tiempo y hacer todas las cosas que antes hacíamos. Muy bien, interesante. Ahora el Súper. autocuidado tiene tres dimensiones. Sí, lo que yo creo que he estado también diciendo a lo largo de la presentación es que es una parte que es individual, ¿cierto? Una parte que es de la institución o de la organización y una parte que es del equipo. En general, no todos, ¿cierto? Trabajamos en equipo, pero en general yo diría que en las organizaciones hay espacios para trabajar en equipo. Entonces, cuando ese equipo es apoyador, efectivamente tengo más chances de salir de mi cansancio. Ahora, cuando el equipo no es apoyador, cuando la institución desconoce esto, cuando simplemente lo considera como un problema individual que se las arregle solos, ¿qué podemos hacer? Porque nos vemos enfrentados a un tema ya cultural, donde las personas no nos ven, nos volvemos invisibles, ¿ah? Es Mm. difícil. Es complicado, es súper complicado, creo yo, y no, probablemente no tengo la respuesta. Pero a veces uno va encontrando, ¿cierto? Un cómplice, digo cómplice entre comillas, ¿cierto? Con el cual uno va empezando a conversar estos temas. Después Claro. lo conversas con otra persona, después con otra, o a lo mejor por ahí en la organización hay un jefe que es un poco más sensible, y por ahí voy intentando en el fondo mostrar, ¿sí? Que si trabajamos o hacemos pequeños cambios, a veces es un mundo de cambio. Y No, claro no, que no se necesita. los grupos de apoyo también servirían, buscar grupos de contención, colegas similares, compartir con alguien otros temas, hablar de películas, de deporte, etcétera, etcétera. ¿Puede ser? Eso es muy verdad también. A veces no necesitamos seguir hablando de lo mal que estamos en el trabajo. A veces queremos hablar de otras cosas. Sí, efectivamente. Ok, alerta, aquí hay cuatro alertas importantes. Eh, claro, esto en el fondo es como desde la institución o desde la organización, en qué cosas nos podemos fijar en los trabajadores para que a nosotros nos den una luz, ¿cierto?, de que algo a lo mejor está pasando. Tenemos una esfera que es el efecto físico, personas con licencias físicas, por ejemplo, ¿cierto?, que dolor de espalda, los lumbagos, los dolores de cabeza, los dolores estomacales, en general asociado al dolor, ¿ya? En general asociado al dolor. Síntomas psicológicos, irritabilidad, labilidad, a personas que reaccionan, ¿cierto?, con a lo mejor como con lágrimas frente a un pequeño conflicto, una sobrereacción, y uno dice, más que raro, esta persona no es así, algo sucede. Dificultades sociales, de relación entre las personas en el trabajo, o a lo mejor está teniendo relaciones a nivel, problemas a nivel de las relaciones familiares. Y como último punto, ya en lo concreto, dificultades laborales, comete errores, o qué sé yo, llega más tarde de lo habitual, o se duerme en el trabajo, o sea, distintos síntomas que nosotros debemos ir mirando para detectar
a lo mejor antes de que se transforme en algo peor. De manera temprana. Ujú. Ok, ¿qué se puede hacer? Yo te decía que esta fotografía a la izquierda me llama tanto la atención, además de que el burro quedó erguido, la forma como el dueño lo amarró tan bien que logró que no se cayera el burrito. ¿Qué se Así. puede hacer frente a esto? Claro, lo que sucede es que cuando hay burnout, ¿cierto? O una sobrecarga tremenda, no podemos seguir avanzando. ¿Ya? Eso es lo que de manera un poco más humorística en el fondo grafico con esta imagen, ¿cierto? O sea, yo voy cargando cosas o aguantando, cuando decía en las fases del agotamiento, yo aguanto, resisto, mi cuerpo resiste, ya, pero es que tienes que hacer esta carta, esta otra carta, y además puedes hacer esto otro, y yo sí, 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 sí. Entonces voy llenando, ¿cierto?, mi mochila de carga y llega un punto en el que ya no puedo avanzar. Eso es lo que grafica esto, ¿ya? Y hay distintas cosas que podemos hacer. De manera individual podemos ir sacando de a una las cajitas que ahí aparecen, ¿no? Yo puedo ir en el fondo eh, haciendo una lista de las cosas que me tienen agotada o cansada, porque no es para todos lo mismo. Claro. Cada uno tiene su lista de prioridades o de lo que le cuesta más. Hay gente, por ejemplo, que le estresa lo tecnológico, hay gente que le estresa escribir una carta, hay gente que le estresa, bueno, no sé, mil cosas, ¿no? Cada Lo uno con... relacional, tener que ¿Ah? trabajar con personas, ¿Qué relacionarse dices? con otras personas, claro, también le Por cuesta. ejemplo, Claro. claro, lo estresa relacionarse con otras personas. Entonces, cada uno tiene sus cajitas ahí, ¿cierto?, que andamos acarreando. Entonces, en la medida que saquemos estas cajas, este burro va a poder bajar y va a poder probablemente seguir avanzando y cargar un poco. Excelente. Espérame un cachito. Ese corazoncito con ese cerebro lo que quiere decir es que aquí lo importante, o quizás eh, una de las cosas que nos va a ayudar mucho, tiene que ver con la empatía. Y esta gran palabra que a mí me gusta mucho, y creo que hemos ido perdiendo, ¿sí? Como nuestro pueblo chileno ha ido perdiendo empatía. Y ahora en pandemia lo hemos visto, como también hemos visto mucha gente y mucha solidaridad y bueno, sí, pero también hay problemas de empatía. Entonces, cuando tú logras como organización empatizar con lo que al otro le pasa y no enojarte porque el otro está estresado, ¿no? Porque lo que sucede muchas veces es como, chuta, está estresado, ya, va a pedir licencia, no lo voy a tener durante 2 semanas o un mes, en vez de un enfoque de empatía, de cómo puedo yo ayudarte, de cómo puedo yo en el fondo acompañarte en este proceso. Porque lo primero es descansar. Si yo no descanso, no voy a poder tampoco salir de esta dificultad. Así que quedémonos como con esta palabra tan bonita que es la empatía. ¿A qué se debe que no empaticemos tan fácil? Una mirada mucho del ego, mis intereses, desconocer al otro, falta de conexión emocional, no tener conversaciones para saber más allá de lo laboral. ¿Es Mm. parte de eso? ¿Es un tema cultural? ¿Creerías tú, Claudia? Sí, yo creo que hay hartos elementos. Creo que hay una cosa, me meto a lo mejor en, en otra parte, pero creo que hay una cosa del modelo económico. Del modelo económico que nos lleva en el fondo a centrarnos más en el rendimiento eh, que en la calidad humana o en nuestra vida humana. O sea, el modelo nos lleva a rendir, a ganar, a tener, todas estas palabras, ¿no? Y dejamos de lado nuestro sentir, ¿no es cierto? Antes la gente trabajaba en el mismo lugar de trabajo toda su vida y realizadísimos, y cuando salían del trabajo a los 30 años, a los 35 años, era una fiesta gigante y unos regalos y unas despedidas maravillosas. Eso ha cambiado y eso es el modelo ha cambiado, la gente, bueno, en fin, es más complejo de analizar, pero hemos ido perdiendo, ¿cierto? Yo diría como sociedad, como cultura también, esta sensación, o sí, como que el lugar de trabajo es también parte de mi vida, pero no como voy, trabajo, me voy para la casa. Si yo trabajara 3 horas, a lo mejor me sirve, pero trabajo 10, 12 horas, me paso la vida en el trabajo. Por lo Por tanto, supuesto. tengo que preocuparme también de mi felicidad, como lo vamos a ver más adelante en el lugar de trabajo. Decimos que llegamos a tener 70% de nuestra vida trabajando con personas que tal vez no conocemos o no queremos y haciendo cosas que eventualmente no nos gustan. De las 700.000 horas en promedio que vivimos los seres humanos porque no alcanzamos al millón de horas de nuestra vida, el 70%, 7 por 7,
es realmente mucho tiempo para no vivirlo de manera agradable. Muy bien, Exactamente. ¿cómo cargamos las pilas? ¿Cómo cargo energías acá? Es la gran ¿Cómo cargo pregunta. las pilas? Hay hartas cosas para cargar las pilas, pero desde lo más básico y muy sencillo tiene que ver con primero reconocer, ¿no? Reconocer que estoy bajas de pilas y no nos olvidemos que es el cerebro el que manda toda la cosa, ¿no? O sea, el cerebro es el que nos mandata el resto del cuerpo. Entonces es el cerebro el que está agotado también, ¿no? El que no tiene las pilas. Entonces hay hartas cosas que podemos hacer para recargar las pilas, pero que los voy a decir un poquito adelante. Pero a grandes rasgos, yo lo que quería explicar acá es que la energía funciona como un banco, finalmente, ¿no? Como un banco con ahorro, ¿No la tienes debajo ahí? No, con gasto. saque ahora, Conchita. Lo Hay puse un aquí. micrófono por ahí. Bueno, entonces, este banquito de energía, la energía en el fondo se termina, se agota, no es infinita. Entonces, yo tengo que cuidar este banco de energía, ¿no? Entonces, así como se va la energía, tengo que también hacer cosas que recarguen este banco de energía. Y cada uno de nosotros sabe dónde se va la energía y cómo la puede recuperar. Por ejemplo, hay gente que le gusta la naturaleza, el contacto con el agua, el contacto con la tierra, a lo mejor a alguien que le gusta, no sé, comer una determinada comida y durante la semana no tiene tiempo de hacerla, bueno, el fin de semana brindarse ese tiempo para hacer esa comida en particular, o disfrutar de los nietos, o andar en bicicleta, no sé, infinidad de cosas, pero que no las hago de manera automática, ya voy a andar en bicicleta porque me hace bien andar en bicicleta, sino que la vivencia de andar en bicicleta como una experiencia completa, no solo del ejercicio físico, sino que también eso me va a llenar mi banquito de energía. O sea, con esa pequeña experiencia de andar en bicicleta y observar el entorno, a lo mejor ver qué me pasa a mí cuando ando en bicicleta, que ahora por lo menos yo me canso muchísimo de caminar un poco más rápido de lo habitual, ¿no es cierto? Hemos estado tanto sentados y encerrados que hay poca capacidad pulmonar. Entonces, cada uno sabe cuáles son esas pequeñas cosas o disfrutar de las cosas simples de la vida, ¿no? Como decía mi abuelo. Y eso nos va recargando este banquito de energía, pero hay que ser consciente de aquello. Entonces, o una conversación con una amiga, con un amigo, ¿cierto? Una cervecita con alguien en particular, o sea, como estas pequeñas actividades para llenar nuestro banco de energía y ser capaz de reconocer cuando este banco ya no tiene más ahorro. ¿Y cuáles son las actividades que me desgastan esa energía? A lo mejor hablar con una persona que se queja todo el día, ¿sí? Eso me desgasta energía, entonces lo voy a tratar de evitar o voy a tratar de cortar a esa persona y que hable menos rato y se queje menos. Cosas así. Excelente, buenísima. Escuchar música también, dibujar, hacer alguna práctica artística, bailar, Exactamente. cantar, tocar guitarra, etcétera. Muy bien, sí, A mí bailar, me ayuda escuchar mucho eso, música bailar y cantar y tocar guitarra me encanta. Y y dibujar dibujar, también. Y dibujar. y dibujar. Estás en deuda, ¿Todavía? todavía estás en deuda, sí. Ok, bueno, voy a mirar ahora. Ok, vamos. Vamos, intervenciones entonces. Bueno, como todas las cosas, la mejor intervención siempre es prevenir, pero bueno, una vez que uno ya no pudo prevenir, tenemos que actuar y entonces el tratamiento o la intervención o como le queramos, el abordaje, como le queramos llamar. Y siempre vamos a tener múltiples ciertas intervenciones, desde lo individual, es decir, qué hago yo por mi bienestar y qué puede hacer la institución o la organización por el bienestar de todos. Ya Aquí nos queda también poquito. tiene que ver con algo de nuevo pedir ayuda. Darse cuenta y hacer un tratamiento es pedir ayuda a un profesional, creo yo. Claro, cuando ya es muy grave, efectivamente es una buena cosa pedir ayuda profesional. Claro. Entonces, desde la organización se definen en algunos autores, ¿cierto? Estas 6 intervenciones que aquí se muestran. Cada una o cada organización podrá obviamente adaptarla, ¿no? Pero encontrar o intentar equilibrar funciones y actividades de las personas, no sobrecargar ese trabajo. Y eso es función del empleador, de ir mirando, digamos, si lo que yo le estoy pidiendo a esa persona es demasiado o no. A veces se pide nomás y no se observa. Y la persona, lo pienso por ejemplo en la secretaria del lugar donde yo trabajo, ¿no? Entonces, nadie ve si ella tiene demasiadas peticiones o no. Entonces, yo,
que bueno, que de formación profesional ando preocupada siempre de eso, entonces digo, bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo andas? Ay, me dice, no me da, todos me piden cosas y yo no sé ya por dónde partir. Entonces, claro, esa persona quiere dar respuesta a todo lo que le están pidiendo y de la mejor manera posible, pero una secretaria para 12 personas que trabajan, por ejemplo, es demasiado. Es Y demasiado. eso es de la organización, eso es responsabilidad de la organización, sí. Evaluación continua del estrés, eso también es una medida y organizaciones que implementan encuestas, ¿cierto? Online o como sea, e ir evaluando cómo va el estrés en su personal, digamos. La flexibilidad, efectivamente, si la persona necesita un día libre para hacer algo, o si un día a lo mejor menos de una tarea y más de otra tarea, es decir, poder flexibilizar un poco las tareas que se le asignan. Por supuesto, tener programas de ayuda psicológica formal, ¿cierto? Y confidencial, y en general se externaliza ese servicio, ¿no? Pero que es parte de la organización. Programas de salud integral, hay también organizaciones que implementan, por ejemplo, salas de ejercicio o yoga o, en fin, distintas actividades o chequeos de salud de manera regular. Y, obviamente, condiciones para el desempeño óptimo, por ejemplo, pienso, no sé, en el ambiente donde yo trabajo hospitalario hay muy poquitos computadores y todos tenemos que escribir ahora desde que se pasó de ficha a papel a ficha electrónica, todos tenemos que escribir en computador en algún momento del día. Entonces, claro, si no hay un computador para cada persona, es muy difícil que tú puedas completar tu trabajo. Probablemente te tienes que quedar más horas de tu trabajo para poder escribir, o te llevas el trabajo para la casa, etc. Esto a los profesores les pasa mucho, y esa es una de las grandes quejas de los profesores, que no tienen un tiempo protegido dentro de su horario laboral para preparar clases, para corregir pruebas, etc. Totalmente. Muy bien. Y el bienestar individual también es responsabilidad de la organización, aunque también estabas diciendo anteriormente que era de la organización. Entonces aquí hay un tema que tú lo decías, el predictor más importante es el jefe directo, de lo Sí, que estabas antes. Sí. esto lo dice Chahar, ay, se me olvidó ahora. Y tal, Ben Shahar. Chahar, esto lo dice él, ¿ya? Ahora les explicamos juntos, digamos, quién es, pero él habla efectivamente que la organización no puede seguir obviando la preocupación por el bienestar de las personas, entonces también va a ser responsabilidad de la organización estar atento a esto. Y el personaje más importante es el jefe directo. Ese jefe directo que es el que tiene que ser empático, tiene que ser generoso, tiene que estar atento a las necesidades. No quiere decir que diga que sí a todo, ojo, no es una figura paternalista, es una figura que está atento. O sea, ser un líder también es eso, es estar atento a las necesidades de tus personas. Centrarse, esto es muy importante este punto, centrarse en la fortaleza o en el talento de las personas. A veces las personas tienen talentos escondidos que no necesariamente es el trabajo que está desempeñando, entonces a lo mejor un pequeño ajuste, ¿cierto?, en la tarea, en su trabajo, a lo mejor me fijo más en ese talento y eso en el fondo también me da valor a lo que yo hago, ¿sí? Cuando ya la persona está estresada o cansada, dar la oportunidad de recuperar el estrés, no necesariamente que tenga que llegar con una licencia médica, sino que a lo mejor poder brindar ese espacio, ¿sí? De que se recupere, de que se tome un día libre, etc. Y eso va a redundar finalmente en un mayor compromiso de la persona. Cuando yo me siento escuchada y valorada en mi trabajo, ¿cierto? Yo tengo más lealtad, más compromiso, y por ende voy a ser más productiva, más creativa, ¿cierto? Voy a tener más ganas de hacer cosas finalmente, voy a tener más ilusión, porque siento que soy parte de una organización, que yo importo en esta organización. Por ejemplo, dentro del ámbito de la salud, que es donde trabajo yo trabajo en geriatría, es decir, con personas mayores. Entonces, geriatría es una de las especialidades de la medicina que trabaja en equipo. Ninguna otra especialidad, fisiatría, que es los que hacen rehabilitación, trabajan en equipo, pero geriatría en general es el equipo que trabaja más coordinadamente y de manera más horizontal. Ustedes saben, ¿cierto?, que en salud, entre otras cosas, hay mucha jerarquía. Hay mucha jerarquía al interior y por lo tanto las voces no tienen el mismo valor. En cambio, en geriatría,
la voz de los distintos profesionales tiene el mismo peso y el mismo valor. Y esto es algo que yo personalmente no lo he visto en ninguna otra parte en salud. Y eso enriquece un equipo, enriquece un grupo y por lo tanto le da mejor atención a los pacientes. Y nadie se quiere ir de ahí. Y mucha gente quiere trabajar ahí. Tiene sus dificultades, por supuesto, no es una maravilla. Pero lo que quiero decir es que las relaciones son más horizontales, hay cuidado de las personas y por lo tanto nosotros como trabajadores devolvemos también entonces mayor compromiso, sí, compromiso es la palabra. Y lo otro que dice este estudioso, este psicólogo, es que aquellas empresas que han centrado o le han dado importancia a lo que se llama responsabilidad social empresarial o responsabilidad corporativa, esto, por ejemplo, de hacer voluntariados o en fin, estas actividades que son de responsabilidad social, le dan sentido a las personas y aumenta su motivación para el trabajo. Totalmente. En cuidado, alguien dice por ahí, en cuidados paliativos se trabaja en equipo. Efectivamente se trabaja en equipo, pero no hay tantas profesiones. Se trabaja en equipo, pero es más limitado, ¿sí? El médico, la enfermera, psicólogo, puede ser que terapeuta ocupacional. Nosotros trabajamos con farmacólogo clínico, con neurólogo, con asistente social, con kinesiólogo, fonoaudiólogo, etcétera. Somos un equipo enorme. Entonces, yo diría que es una de las ámbitos de la salud que trabaja con más profesiones distintas y que cada uno tiene un espacio finalmente, un espacio y una voz que se valora. Y eso es lo que yo creo que es importante y que todos queremos sentir que somos importantes en la organización en la que estemos. Hagamos lo que hagamos. Hagamos lo que hagamos. Qué interesante esta mirada plana en términos de la interacción, que en vez de jerarquía es redarquía. Es Mira. una forma de trabajar en redes más que en jerarquía de tomar decisiones. Ignacio Fernández, que es un psicólogo muy interesante, ahora está en España, tiene un libro sobre redarquía que explica cómo los equipos podemos funcionar mucho mejor cuando se eliminan estas jerarquías que muchas veces es necesaria quien tome decisiones, pero para operar como tal en intervención directa como equipo, la redarquía funciona bastante bien y no es solamente con los equipos que configuran el core del negocio, sino con otros contactos externos en donde yo también puedo traerlos para que podamos trabajar de manera mucho más simétrica y similar. Muy bien. A nivel individual, tenemos 3 elementos para trabajar este tema. Sí, hay 3 áreas en las que así de manera muy individual también podemos trabajar, ¿cierto? Es cómo solucionar los problemas. Yo tengo un problema y yo puedo entrenarme en cómo se resuelven los problemas, en ser asertivos o asertivas, que tiene que ver con decir lo que yo pienso o siento de la manera apropiada y en el momento apropiado. Cuando estamos hasta aquí, ¿cierto?, de agobio, probablemente no nos va a salir de la mejor manera posible lo que queramos decirle al jefe y al final lo mandamos freír mono al África, en vez de decirlo de buena manera, o sea, asertividad. Y aprender a manejar el tiempo. También se dice de nuestra cultura, ¿cierto?, que somos los reyes de andar sacando la vuelta. Entonces, también pasamos muchas horas en el trabajo, pero no son todas productivas. Perfecto. Me pregunté si era manejo eficaz del tiempo o manejo efectivo del tiempo, pero eso lo dejamos para otra conversación. Ya, me parece. ¿Qué sirve al interior del trabajo y qué sirve fuera del trabajo como tal? Sí, yo me preocupa un poco la hora, son las 7, ¿no? ¿Vamos bien? Vamos terminando. Sí, Estamos ok. todavía con 15 minutos. Estamos Bueno, perfectos en el tiempo. Esta lámina, que es la número, lo que sea, yo estimaba que fue a las 7 y son las 7:00. Está muy bien de tiempo. wow, ya, Nivel muy ensayo. bien. Bueno, ¿qué sirve el interior del trabajo? En el fondo es tener experiencia, ¿no? Cuando yo no tengo experiencia, evidentemente me estreso más. Cuando estoy empezando, ¿cierto?, mi vida laboral, me estreso más o cuando ingreso a un trabajo nuevo, me voy a estresar más. Por lo tanto, el ir acumulando experiencia también me da más recursos y más herramientas para enfrentar el estrés. Perfecto. Vamos a mirar los 6 que tú tienes aquí. Tú nos vas contando Bueno, cada uno. sí. Humor. Es algo que a mí me gusta mucho hablar del humor porque en general
en todos los ámbitos, si podemos incorporar un poco de humor, siempre nos va a ayudar, ¿no? En esta fase o en esta etapa de pandemias que estamos viviendo, mirar un poco de humor o de stand-up siempre nos va a hacer bien. Por lo tanto, incorporar humor en el trabajo también va a ser algo positivo. Variación en la actividad profesional, lo que yo decía. Antes de que sigas, Claudia, quiero hacerte un alcance nada más. Me va a permitir hacerlo. Tú sabes que yo trabajo con Coco Legrand, tu marido también trabaja con el CAI, el Coco Legrand, y hemos hecho una distinción que me parece pertinente y oportuna hacerla aquí. Cuando nosotros hablamos con el Coco Legrand y con Pilar Sordo y con Jaime de Casacuberta del humor, le agregamos el sentido del humor. Y la diferencia es que el sentido del humor, cuando yo tengo sentido del humor, como tú lo tienes, como yo lo tengo, como muchos lo tenemos, lo que genera es distensión, y cuando aparece la distensión aparece la creatividad, la disposición, la empatía, la asertividad, el sentido del humor. Y lo distinguimos del humor propiamente tal porque se asocia humor con algo que es contar un chiste, reírse bastante, que eso puede parecer que sea humor, pero el verdadero humor se llamaría sentido del humor, y que es diferente a la gravedad. Hay personas que vivimos en sentido del humor y hay personas que son graves, y entonces generan tensión y por tanto no aparece la creatividad, la disposición, y también desaparece la confianza. Entonces aquí quería poner el punto del sentido del humor en el ambiente laboral. Que no hay que Toda la razón. Lo vamos a cambiar, lo vamos a agregar. Muchas gracias. Sí, me hiciste recordar una cosa que también leímos hace unos años atrás, no sé si eran alemanes o holandeses, no me acuerdo quiénes fueron los autores, pero que ellos plantean que la hora del café, pero un café bien hecho, pues no un café de una hora aquí que no andamos dando vueltas nosotros y hablando cualquier cosa, no, la hora del café asociada al trabajo, es decir, este encuentro alrededor de un café rico, ¿cierto? Un café colombiano, es donde se da pie a la creatividad y a las mejores ideas. Siempre en como dices tú, en este ambiente de distensión, en el fondo es cuando aparecen las grandes ideas. Apoyo de redes, lo decíamos, ¿no? Al interior del trabajo, ¿cierto? Este buscar personas que nos puedan orientar o ayudar, apoyar, ¿cierto? Y constante supervisión de las dificultades. Ahora vamos al que decía fuera, creo. Sí, ¿qué sirve fuera del trabajo? ¿No? Bien, esa. Entonces, no nos olvidemos que, también lo dije hace un rato atrás, la vida social activa fuera del ámbito laboral, es decir, tener un espacio fuera de nuestro trabajo que sea de esparcimiento. Puede ser con la misma gente del trabajo, no es problema, pero tiene que ser afuera, ¿no? Este famoso happy hour instaurado hace unos años atrás, que no tiene para qué ser con alcohol, puede ser con otras cosas también. Realizar actividad física, ¿cierto? A nosotros se nos insiste mucho en la actividad física, pero yo pienso, es muy difícil para los que no hacemos actividad física empezar a hacer actividad física, ¿no? Es muy bonito ver a la gente que va trotando y todo, pero los que no lo tenemos incorporado en nuestra vida es difícil. Hay que encontrarle un sentido a la actividad física. La cosa es que nos movamos. Entonces puede ser baile, puede ser bicicleta, puede ser caminata, puede ser en mi casa, ¿cierto? Poner una pedalera, que solo los pedales de una bicicleta mientras a lo mejor estoy en las reuniones, ¿no? Y así, es decir, un ejercicio con sentido. ¿Y por qué? Porque la actividad física no solo le sirve a mis músculos y a mi cardiovascular, sino que también le sirve a mi cerebro. Se ve que estimula, ¿cierto?, el desarrollo de una mejor salud cerebral y por lo tanto también vamos a ayudar a prevenir enfermedades asociadas al cerebro. Una vida espiritual activa no significa religiosa, pero sí espiritual. Cultivar esta esfera espiritual también es muy importante, y para los que lo necesiten o incluso, claro, los que trabajamos en psicoterapia encontramos que es súper útil, pero hay gente que no lo ve así, que le cuesta, que todavía hay mucho prejuicio asociado, pero si uno puede ir a psicoterapia es uno de los mejores regalos que nos podemos hacer. Fantástico, excelente. Tel Ben-Shahar, yo te contaba que estoy oyendo y leyendo algunos libros de él. Él es de la escuela de Martin Seligman, de la psicología positiva. ¿Y por qué es importante este muchacho? Creo que es judío, ¿no? Creo que es de Israel. Es joven y él, profesor de la Universidad de Harvard, sobre la psicología positiva, y tiene el récord de la clase, ¿cómo se llama? De la cátedra más
concurrida en todos los tiempos de todas las universidades. Lleva el récord, así como, no sé si son millones de personas, pero es impresionante la forma como él llega a las personas, lo cálido, lo cercano y lo profundo de su mensaje. Invito a que lean, a que busquen en internet Tal Ben Shahar, muy profundo, muy práctico, muy simple, muy potente. Y aquí nos trae algunas recomendaciones, como incluyendo los zapatos cómodos, Claudia. Sí, la verdad es que si lo pueden googlear y escuchar algunas de sus conferencias o entrevistas, es muy bueno. Y en general son cosas que son muy obvias, ¿cierto? Muy sencillas, pero que en el fondo no les prestamos atención, como por ejemplo esta moda de andar con tacos, ¿cierto? Y bien puntudos y qué sé yo, esto duele mucho los pies, esto es muy incómodo, andas todo el día pensando en los pies en vez de estar en el fondo preocupado de crear, por ejemplo, ¿no? Claro. Y desayunar y comer bien, que me parece también como que no le damos esa importancia, ¿no? A los momentos, comemos a toda velocidad, ¿cierto? Porque tenemos que seguir haciendo nuestras cosas. Ser asertivo nuevamente, y uno que me gusta mucho es ser agradecido, agradecida. Creo que eso es algo que también se pierde, se ha perdido, ¿no? Como agradecer finalmente lo que sea. Es un ejercicio, yo lo intento hacer con mis hijos que son pequeñitos, de agradecer algo de nuestro día, cualquier cosa, algo que nos haya pasado, alguna experiencia, algún amigo, alguna conversación o lo que sea, como agradecer algún momento de este día, porque hay muchos momentos malos, pero también hay momentos buenos y tendemos a quedarnos más con los momentos quizás malos. Recordar lo positivo, enganchado con lo que yo estaba diciendo, es decir, quedarnos un poco más en lo positivo que en lo negativo. Retos, plantearnos retos individuales. Al interior de mi trabajo puede ser, ok, hoy día, en vez de mirar mi lista eterna de 10 pendientes, voy a hacer 3 y los voy a hacer. Y me voy a poner audífono y no voy a permitir que nadie me moleste y voy a terminar mis 3 pendientes, por ejemplo. Ese es un reto y es mío, no se lo tengo que contar a nadie. Buscar mi atractivo, que tiene que ver un poco también con el talento, con para qué soy bueno yo o buena. Vivir experiencias más que tener objetos, vivir experiencias. Escuchar música, realizar ejercicios, sale otra vez, y ser amables y saludar. Es algo que también se ha perdido un poco y ahora por lo menos los que vivimos en edificios nos hemos conocido los vecinos, ¿no? Nos hemos conocido, nos hemos ayudado, nos hemos acompañado, hemos ayudado a las personas mayores que no pueden salir, etc. Creo que no cuesta tanto estas recomendaciones así muy generales y muy básicas, ¿no? Es muy básico ser agradecido, ser amable, es como algo muy básico. Claro. Pero finalmente termino quizás con la idea de que seamos conscientes. Cuando uno está cansado, cansada, ¿cierto? Ser consciente que estoy cansada y darme ese espacio de descanso. No seguir en este piloto automático o en esto, como decías tú hace un rato, ¿cierto? De ser superhéroe, porque eso es lo que nos lleva al desgaste finalmente y a la pérdida de sentido y a la pérdida de esperanza, que eso ya es, estamos mal. Como Muy dice bien. en México, si llegamos ahí, estamos mal. Vamos, mal. Estamos mal. Muy bien. Estamos llegando al final. Vamos a tener ahora unas preguntas, sección de preguntas y respuestas. Yo voy a dejar la pantalla así para que la podamos ver todas. Tenemos unos 10 minuticos de preguntas, respuestas. Levantó la mano el equipo de gestión, que no sé el nombre de ti, de equipo de gestión. ¿Cómo te llamas, equipo de gestión? Hola, me llamo María Antonia. Hola, María Antonia. Mira, yo soy directora de un colegio y ustedes, la invitación me llegó justo a tiempo porque tengo una docente que está diagnosticada con esto y inmediatamente coincidió. Y quise interesarme, saber de qué se trataba, muy clarificadora, me pareció excelente. Pero quiero hacerles una consulta. Yo vengo recién de una reunión de apoderados, porque yo soy la directora del colegio, entonces con los de cuarto medio explicándoles que no podíamos tener la licenciatura presencial, pero una reacción terrible. Cero capacidad de entender que nosotros no es una cuestión de voluntad, sino que es una imposibilidad por normativa legal.
Y yo siempre pienso en mis profesores cuando o sea, en este minuto el mayor elemento de tensión en los docentes es el trato con los apoderados. Todo fracaso de un alumno, el profesor tiene la culpa. Y no solamente es el que yo te echo la culpa a ti, sino que cómo te lo planteo. Los profesores realmente en este tiempo están sometiéndose e incluso a su familia a una cosa muy, yo diría, extravagante, porque, por decirlo menos, porque ellos tienen que someter a la familia completo a un sistema de silencio horroroso. En lo personal, yo estoy todo el día frente a una pantalla. Tengo una casa bastante grande, tengo una persona que trabaja conmigo puertas adentro, por lo tanto yo no me preocupo de hacer ni cama ni nada, pero yo estoy en un escenario maravilloso. Maravilloso. Mis dos hijos, que tengo dos solamente, están haciendo la práctica profesional y mi marido trabaja en la empresa. Estoy sola, no me molesta nadie ni me molesto, pero yo soy la excepción de las excepciones docente. Y veo a mis profesores que no sé cómo apoyarlos, cómo ayudarlos más, porque lo encuentro terrible. Veámoslo, Claudia. ¿Qué nos puedes contar, Claudia, para María Antonia? Ay, qué difícil. Yo también soy mamá y soy mamá de niños pequeños y también estoy en los chats de los papás, ¿no? Creo que de alguna manera se resume bueno, no sé, podemos hablar de la empatía. Yo creo que aquí hay una falta de empatía de todos los niveles para todos los niveles. O sea, desde la empresa, de los papás, o sea, yo siento de alguna manera sí que los papás hemos podido dimensionar el rol de los profesores. Mucha gente, por lo menos, ¿cierto?, dimensiona el rol, pero también les cuesta entender que ellos también están sometidos a un tremendo estrés y que también tienen sus propios hijos y que también tienen su propia dinámica familiar. O sea, yo encuentro que la falta de empatía es lo que nos está caracterizando. Yo entiendo, a mí me daría una pena terrible, por supuesto, no tener, ¿cierto?, la fiesta de graduación y todo, yo lo entiendo. Pero esta falta de empatía ocurre en todo. Ocurre al manejar, ocurre al caminar en la calle, ocurre en todos los ámbitos finalmente, ¿no? En el que no se pone la mascarilla, en el que dice que esto no sirve, que esto es un invento, que esto no sé qué cosa, ¿no es cierto? Hay personas que son en el fondo más narcisas o más ombliguistas, ¿cierto? Y se miran su propia realidad y no están pensando en la realidad de los demás. Yo, claro, no sé mucho porque yo también pienso en el colegio de mis hijos, ¿qué más se puede hacer? Yo intento como neutralizar así esa mala onda en los chats, pero es más profundo, es más profundo. Estamos acostumbrados como cultura a exigir y a culpar a los demás y no a mirarnos a nosotros mismos. Y a ver qué es lo que yo puedo aportar. En vez de decir de quién es la culpa aquí, sí, que el profe, que no rinde, que no sé qué, mira las leceras que hace, ¿qué puedo hacer yo para aportar? ¿Qué podría hacer yo? Entonces a lo mejor, se me ocurre, no es que yo tenga, digamos, la clave, pero a lo mejor sí se podría hacer una encuesta online y preguntarle a esos papás en el fondo que son tan poco empáticos que propongan soluciones o que propongan ideas. Y se pueden dar alternativas, ¿cierto? Y se pueden ir proponiendo ideas. Eso se me ocurre que podría ser una manera de involucrarlos, porque en el fondo esos papás no están involucrados en el sistema escolar, ¿ya? Cuando uno se involucra un poco más, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, estoy en la comisión Retorno Seguro del colegio, entonces estoy aportando también en las medidas que se pueden tomar, pero también escuchando y entendiendo el estrés que va a significar para los profesores implementar todas estas medidas de seguridad y que los niños se pongan la mascarilla, esa cuestión va a ser imposible. Entonces, uno logra en el fondo empatizar en la medida en que participa. Y a lo mejor podría implementar algunas medidas de participación. Se me ocurre que con eso puede ayudar a que las personas, los papás, digamos, se den cuenta
un poco más de lo que significa gestionar todo esto que está pasando, que no es una cosa individual, es una cuestión mundial, es que ya no es ni siquiera de país, es una cosa mundial. Estamos todos en esta misma frecuencia. Los estudiantes, por ejemplo, los estudiantes de medicina no están pudiendo hacer sus prácticas. Entonces el otro día vi un meme, ¿no?, que decía, los próximos médicos van a ser médicos de Zoom. Entonces, claro, hay que esperar a que esto pase y que la gente pueda hacer sus prácticas. No se puede, en el fondo, validar una enseñanza a través del Zoom. Es complejo, ¿no? Yo creo que esto es una cosa mucho más compleja de lo que hemos dimensionado. Muy bien, Claudia. Tenemos poco tiempo, María Antonia, bien digo, sí. Esperamos haberte contestado. En Colombia hay una canción muy bella que es María Antonia es la ventera más linda que he conocido. Tiene una venta de besos al otro lado del río. Mira, le vamos a decir la canción María Antonia. Gracias por las preguntas. Este material queda disponible para ustedes, la presentación y la grabación también para que la puedan ver. Tenemos ahora una pequeña pedida. Voy a compartir pantalla que tiene que ver con esto. Si ustedes son tan amables de sacar su celular y buscar el código QR les va a llevar a una encuesta de opinión que para nosotros como MSO nos es significativa, dado que queremos escuchar vuestras voces. ¿Cómo encontraron la conferencia, la conversación, los temas, el ritmo, los enfoques, la pertinencia, etcétera? Entonces, por favor, tomen su celular, enfoquen el código que se llama QR y ahí mismo les va a aparecer, les va a aperturar una página que nos va a llevar a contestar la encuesta de MSO Uniana. Muy bien, esperando que ya la hayan tomado. Ahora queremos ir cerrando diciéndoles que tenemos para ustedes un regalo muy chévere, que es un libro que se llama el libro Burnout, Consecuencias y Soluciones. Este es un libro de edición reciente, de manera que tiene mucha actualización, con algunos datos también interesantes, algunas estadísticas que les va a ser muy útil. Vamos a rifar un libro con esto, con esta conversación de Claudia Degent. Y por tanto, le voy a pedir a Claudia que sea quien nos dé un número de 1 a 70. Dale nomás. Hay 53. 53. Está Raquel Rivera. ¡Oh! Raquel Rivera, 53. ¿La conocemos, Raquel Rivera? ¿La conoces tú, parece? Sí. Bueno, Raquel Rivera nos puede saludar o al agua. A la una. Raquel, por favor. Tiene que saludar. O al agua. Raquel Rivera a las 2. Aparece por ahí. Raquel Rivera. Estoy aquí. ¿Y qué tengo que hacer? Tienes que cantar la canción. No. Estoy con el audio, estoy con video. ¿Me escuchan o no? Sí. Estamos escuchando perfectamente, Raquel Rivera. Nada más tienes que contestarnos cómo te pareció la conversación de Claudia, cómo te pareció los temas que tocó, darnos tu comentario y finalmente después enviarnos tus coordenadas para hacerte llegar el libro de Burnout. Cuéntanos, Raquel, cómo te pareció esta conversación. A mí me pareció excelente la charla y además muy buena su animación. Excelente. Excelente. Mira, qué bueno. Gracias. Espero que aquí en la empresa te escuchen bastante para que me contraten más. Se fue todo dando muy fluido, a pesar de que el tema no es fácil, pero es muy fácil entenderlo y aplicarlo. Excelente. Muchísimas gracias. Bueno, y yo, ¿por qué soy el 53? ¿Qué significa? Nada, porque Claudia dijo el número 53 y apareciste tú en la lista el número 53. De las inscripciones. Mira. Qué bien. No, nosotros tenemos aquí una balota automática que manda los números con los nombres y resultaste tú, Raquel Rivera, afortunadamente. Ahora, gracias. Si cambiamos el número para otro, tú nos dirás nada más. ¿Quién? No, leer el libro. Está bien, vamos a leer el libro, excelente. Y tenemos más regalos, para ti hay otro regalo, junto con todas las demás personas
Y el regalo es el siguiente. Les vamos a entregar a ustedes una infografía de lo que es el síndrome de burnout que hemos preparado, donde habla las causas, los síntomas, las medidas de la empresa, los tratamientos y las consecuencias. Esto lo hemos preparado con Claudia, tiene elementos de Claudia, lo van a recibir todos y todas en su correo para que tengan esta memoria graficado para que lo podamos entender como ayuda a memoria a la mano. De manera que con este regalo para todos que nos va a mandar Fernanda Martínez, vamos a dar por ir cerrando el tema. Y si quieren saber más sobre este tema de burnout o de estrategia o de fortalezas o de emociones, les voy a pedir que se contacten con Fernanda para que, aquí están los datos de Fernanda. Fernanda Martínez, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí tú? ¿Que nos puedas saludar? Sí, hola, por acá estoy. Hola Fernanda Martínez, ¿cómo estás tú? Bien, bien, gracias, Jorge Alberto. Ok, aquí están los datos de Fernanda, quien Sí, eso es debería lo haber mismo. hecho la rifa, pero me adelanté yo a hacértela a ti, disculpa. No, muchas gracias, salió muy bien. Bueno, si esos son mis datos, si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, quiera saber sobre los productos que tenemos relacionados a salud mental y calidad de vida, se pueden contactar conmigo y además que estén atentos a sus correos porque les voy a enviar el link de esta grabación y la presentación para que ustedes la tengan y puedan ahí revisarlo cuantas veces quieran. Y por cierto, la infografía también, claro. Claro, el regalo. sí. Perfecto, excelente. Aquí están los datos de ella. Invitamos a que nos sigan en facebook.com/msochile, LinkedIn /msochile, Instagram /msochile_Chile. Y ahí nos van a poder encontrar para que puedan continuar acompañándoles. Les recuerdo que la próxima semana tenemos un invitado especialísimo, Alexander Fogel. Alex Fogel le decimos, nos va a hablar de emociones y del impacto y cómo gestionamos nuestras propias emociones. Un mapa maravilloso para encontrar el centro emocional. Y de pronto nos va a hablar de Ikigai. Fernanda, muchas gracias. Quiero dejar cerrando este programa con Claudia Degent para que ella nos dé una frase final. Voy a dejar de compartir pantalla. Dejo de compartir pantalla. Y ahora, ¿cómo hago yo aquí? Sí, dejo de compartir pantalla. Y Claudia, decirte mil gracias, fue fabuloso. No sabemos cómo va el marcador, pero no nos importó para nada el partido. Nos tuviste tan cautivada, tan cautivados, que realmente quisiéramos que por favor le metieras otra horita de conversación. Muchas gracias a ti, Jorge Alberto, por este gran desafío, la verdad. Así que me gustó mucho, mucho, muchas gracias. Nadie nos ha dicho cómo va el partido, así que vamos a ir a ver cómo va. No, de verdad, muchas gracias a todos. Yo sé que habían más preguntas, pero no nos dio para más el tiempo y muchas gracias por todas las felicitaciones. El partido va 1-1 por si les interesa. Excelente, Mario. gracias Alejandro. Gracias, Alejandro. Vamos 1-1. Yo pronostiqué un 2-1 ganando Chile. Entonces vamos a hacer la fuerza para ese gol siguiente. A Francisco Román, a Raquel Rivera, la ganadora, a Carolina Salas, Alejandro Medina, Margot, Paula, María Isabel, María Eugenia, Mónica Sarmiento. Gracias a todos. Equipo de gestión, María Antonia la ventera más linda que he conocido, Elena, María Alejandra, Esmeralda, nuestra piedra preciosa de Colombia, Verónica, María Verónica, Katia, Carolina, Mónica Cañizales, Milis, ¡ay por Dios, qué cantidad de personas fabulosas que están aquí! Carolina Leighton, Carol, iPad, vino iPad también, Jimena, Alicia, Jessica, Ferber, Luis Videgain, Gloria, Patricia, Josefina Morales, Tamara, Paulina, fantástico, Tamara, hay un pueblo en Colombia que se llama Tamara, para que lo sepa. Gracias a todos, para ti, Claudia Degent, un abrazo enorme. Me comprometo con los pendientes que tengo, los dibujos. Los vamos a dejar hasta aquí, 7:24. Una maravilla la participación. Y con Fernanda Martínez les van a hacer llegar el link de este video y los materiales que prometimos. Felicitaciones a todas por participar aquí. Esperamos que les haya servido. De verdad, Raquel, léete el libro y después circúlalo en el grupo, que nada más somos 75. Un abrazo enorme. Claudia, saludos a Andrés y a los muchachos. Gracias. Muchas gracias. La foto para la foto, aquí ya, ok, hágale. Ay, verdad, la foto, espera. Claro, hay que hacer la foto para que todos salgamos aquí sonriendo. Bien, gracias. Vamos a dejar aquí la foto. Fernanda, toma la foto ahí, bien chévere. Ok.
Gracias de nuevo, que le vaya muy bien, que gane Chile. Chao, chao, chao. Chao, Chao, Patricia. gracias. Chao, Jessica. Chao, Chao, Norma. gracias. Adiós. Gracias. Chao. Chao.